Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido al programa. Buenas tardes. Pues, mi estimado Hugo, muchas gracias, como siempre, por esta extraordinaria oportunidad de externar mis opiniones. Mira, el día de mañana, sin duda, va a ser un día de una enorme trascendencia en lo global, para Estados Unidos y para nosotros. No tan solo por las elecciones en Estados Unidos, sino por el debate que se va a dar en la Suprema Corte de Justicia. Ese tema es fundamental. Yo insistiría mucho a que el auditorio escuche, vea. Hay un documento que para mí es un documento histórico, es un documento muy bien hecho, con toda certeza asesorado, con todo, y que él es un gran jurista. El dictamen que presenta Juan Luis González Alcántara Carrancá, y que va a ser discutido mañana. Es un documento, son 366 páginas que he leído. Yo sé que es muy técnico, hay aspectos muy densos, pero hay un repaso histórico, hay una defensa de lo que es la esencia de nuestra Constitución. Y centra el debate, que me parece muy adecuado su ejercicio, su argumentación, diferente a la que está presentando la autoridad, la presidenta, que desde luego ahí está involucrada, pues Ernestina Godoy, que es la consejera jurídica, con toda certeza Arturo Saldívar, de irse al aspecto literal. Y el ministro González Alcántara se va a un repaso histórico con una tesis que para mí es válida. O sea, la Constitución en su esencia nos define desde el origen, en el artículo 4, como una democracia, como la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. Y en el último artículo, que es el 171 de la Constitución del 24, cuando estamos surgiendo la vida independiente, señala que hay artículos que son lo que se conoce en la teoría constitucional como artículos pétreos, que no pueden ser modificados. Ahí habla de los derechos humanos, habla de la religión, porque obviamente se manifestaba expresamente que México tenía la religión católica, apostólica romana. Y esto fue modificado en el 57. Originalmente el artículo, tal como lo leí, hablaba de una república popular. Ya se incorpora el término democrático. Sustentado en esto es en donde dice el ministro que el poder mal llamado poder constituyente permanente, dice que debe ser un poder reformador y por lo tanto tiene limitaciones. Y de acuerdo con eso, el haber invadido y metido a lo que es la definición del régimen, pues definitivamente sí le da atribuciones a la Suprema Corte de Justicia para revisarlo, porque se está yendo a la esencia de la Constitución. No es una reforma simplemente superficial. ¿Por qué se está cambiando el régimen? Porque se está tocando la división de poderes. Esto del régimen a mí me ha inquietado mucho, lo hemos comentado en otras ocasiones, porque se utiliza con gran frivolidad, con gran ligereza. Vamos a un cambio de régimen. Si nuestra Constitución dice que somos una democracia representativa, no directa, representativa, si además somos federal, somos laica, bueno, pues ese es el régimen. ¿En qué consiste su modificación? Para mí, la modificación que presentó, o la reforma que presentó el presidente López Obrador, y la última, en donde se habla de la supremacía constitucional, sí está cambiando el régimen, pero para quitar y menguar la división de poderes. La supremacía constitucional no es la Constitución la que se va a la cumbre de la pirámide institucional, sino que le está dando, curiosamente, todo el poder al Ejecutivo, porque el Ejecutivo controla al Legislativo,
y el legislativo tiene una mayoría calificada que puede modificar la Constitución o lo que se le antoje, e inclusive con votos como el de Pedro Aces, que sin estar en la sesión, pues resulta que vota. Cuando dice la presidenta, el pueblo está hablando, pues si está hablando de esa manera, yo creo que nos está indicando que la Suprema Corte de Justicia debe revisar esas reformas. Entonces van a ser dos criterios, dos teorías para interpretar la Constitución. La literal, la que dice si se pone algo en la Constitución ya no se puede tocar, y la que dice, no, momento, hay una esencia, hay un núcleo, y en esto pone mucho énfasis el ministro, dice, el núcleo de la Constitución son los derechos humanos y la división de poderes, y si eso se toca hay que revisarlo. Eso por lo que se refiere al día de mañana. Yo creo que el día de mañana se puede definir sobre todo con la respuesta del Ejecutivo, que hoy hizo alguna insinuación la presidenta en el sentido de que se tiene un plan para responder, pero en que insiste en que resuelva lo que resuelva la Suprema. Ellos van a continuar con la elección de ministros y de jueces y de magistrados. Pues nos está hablando de que podemos entrar, como bien lo dice Silva Herzog hoy en su artículo, no tan solo en una crisis constitucional, sino en una ruptura constitucional, y un camino que nos puede llevar a un resquebrajamiento del Estado de Derecho. Es algo enormemente trascendente, y si hay una coordinación y un respeto a la decisión de la Suprema Corte, habría que analizar en qué condiciones y qué va a suceder el resto del sexenio. Yo te diría que el día de mañana se va a definir qué clase de gobierno quiere hacer Claudia Sheinbaum. Si simplemente continuar con lo que ya había iniciado el presidente López Obrador, que es la famosa frase que lo identifica de no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, o decide imprimirle un sello y se fortalece, porque aquí sí yo preguntaría una frase que utilizó Juan Sánchez Navarro en 1961, cuando Adolfo López Mateos dijo, mi gobierno es de izquierda, y él redactó un documento y dice, ¿cuál es el camino, señor presidente? Y ahí López Mateos rectificó y dice, de izquierda dentro de la Constitución. Si la presidenta decide enfrentar poderes, desacatar lo que dice la Suprema Corte, pues va a ser un conflicto muy fuerte que no me atrevo a hacer un pronóstico de hacia dónde vamos. Inclusive yo le preguntaría a ella misma, desde mi papel de ciudadano, ¿a dónde vamos? Porque pues eso es simplemente apostar por el suicidio de su gobierno y por el resquebrajamiento de la República. Vendría una devaluación, vendría fuga de capitales, vendría el rompimiento del Tratado de Libre Comercio, y son consecuencias en que el Estado mexicano, con todo y la batalla que se quiere dar, no tiene las condiciones para que pueda ser exitoso. Y con los conflictos económicos, estamos viendo las cifras, en fin. El segundo aspecto, mi querido Hugo, la elección en Estados Unidos tiene algo que no hemos puesto la atención. O sea, en todo el mundo, y sobre todo en los últimos años o en este siglo, ha habido un desencanto con la democracia, específicamente en el aspecto más importante de la democracia, que sostiene que el voto es el que elige a la gente más capaz para los distintos cargos de elección popular. En Oriente, específicamente China, se ha instrumentado lo que es la meritocracia. Esto también lo sostuvo, por ejemplo, y lo sostiene en buena parte Singapur, con todo y que tiene su parlamento, y hay otras naciones que se han ido diciendo no conviene que se le dé participación en esto a la ciudadanía. Es preferible buscar otros métodos para elegir a los mejores y exigirles cuentas. Son los dos métodos que los dos pueden degenerar. La democracia, y esto lo decía Aristóteles, puede degenerar en demagogia, o esta meritocracia puede degenerar en la tecnocracia o en la concentración de poder. Los dos sistemas tienen el riesgo de la dictadura o de la concentración del poder vía lo que es el populismo. Entonces, esto es lo primero que va a decidirse en Estados Unidos, porque el hecho de que salga electo Donald Trump,
para mí sí sería una falla. O sea, la democracia más longeva elige a un hombre que ha delinquido, que 12 ciudadanos lo encontraron culpable, que ha incurrido en mentiras, en demagogia, y que por otra parte aislaría a Estados Unidos y lo despojaría de su liderazgo mundial. Porque el hecho de hacer grande América de nuevo quiere decir encerrarse y buscar políticas proteccionistas que implicaría un cambio en el mundo. O sea, es un tema interesantísimo porque también está en juego la cuestión del cambio climático, de la inteligencia artificial, de lo que es un nuevo esquema en la política internacional, en el derecho internacional, la guerra Ucrania que se está defendiendo de la invasión rusa o el conflicto en Medio Oriente. Entonces, los dos eventos, la situación de la elección en Estados Unidos, que todo el mundo tiene puesta la mirada y la atención en lo que pueda suceder, y el evento nuestro de este debate que es enormemente trascendente, en el que se dará en el seno de la Suprema Corte de Justicia con sus 11 integrantes, sus 11 ministros, me parece que es de una gran relevancia. Yo sí quisiera destacar eso, y el documento que, repito, para mí constituye de una riqueza extraordinaria. Es un estudio muy responsable que le está brindando, desde mi punto de vista, una oportunidad a la presidenta de que asuma un liderazgo. ¿Una salida también? ¿Una salida? Sí, es una salida. Es que de otra forma, porque nada más destinar 13,000 millones de pesos al INE para que se haga el proceso electoral, pero además 8,000 que implica liquidar y resolver los conflictos laborales de todo un personal que tiene larga carrera judicial, es desperdiciar un capital humano de primerísima calidad que no va a tener cómo sustituir. Entonces, desde mi punto de vista, no me explico. Yo quisiera preguntarle qué quiere con esto, por qué ha creado este conflicto en mucho artificial que le puede golpear al Poder Judicial a grado tal de desmantelarlo. Inclusive, no creo que haya 8 ministros, si ellos se van dentro de un año, de esa calidad moral, de esa calidad en su preparación, de esa experiencia. Un juez no se improvisa. No es porque te dé cartas de recomendación tus vecinos, o que tengas un promedio, o que estés recién salido con unos cuantos años de experiencia litigando o en la actitud académica. Me parece que se está precipitando, me parece que hay improvisación y hay ineptitud y hay engaño, como el voto de Pedro Aces. Entonces, ¿cómo puede decir que está obedeciéndose la voz del pueblo? Esos serían mis dos análisis y comentarios, mi querido Hugo. Pues son los temas, licenciado, de la agenda que seguramente, como usted dice, mañana mucha gente tendrá en el radar, y pues yo comparto las preocupaciones con usted porque pues me queda a mí como último elemento aquello del desacato, pero eso genera complicaciones legales indeseables para un gobierno que va comenzando, que debería a lo mejor estar más ocupado, o le quito a lo mejor ocupado en las cosas que tiene que hacer, en vez de estarse peleando con los otros poderes. Mira, hemos hablado o se critica mucho al viejo PRI. Para mí hubo una reforma en el 77, después de la elección de José López Portillo, que fue candidato único a la presidencia de la República. Él percibió que había un déficit de legitimidad y Jesús Reyes Heroles instrumentó la reforma del 77. Yo creo que ahí hay una muy buena experiencia a la que nos deberíamos asomar, porque fue una convocatoria, comparecieron académicos, partidos políticos, fue una discusión, una negociación dirigida por don Jesús Reyes Heroles, que culmina con la reforma que para muchos es el inicio de la transición hacia la democracia. Yo sostengo lo que dije en mi comentario hoy, desde el 24 estamos en búsqueda del régimen que se nos definió en la carta original. Pero esa experiencia
de pensar muy bien las iniciativas, no precipitarse, no esta premura de que sale hoy y está llegando y evidentemente estamos en contra de la democracia deliberativa. No hay deliberación, no hay discusión, ni siquiera hay lectura de las iniciativas. Estamos dando un espectáculo verdaderamente deprimente. Algunos legisladores, me atrevería yo a decir, en el país, en Tabasco, a lo mejor ni saben lo que han votado, ¿eh? A lo mejor. No, lo mejor, desgraciadamente. Bueno, pues, licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Mi estimado Hugo, como siempre, muchas gracias. Vámonos a la pausa.